Muchas gracias por este privilegio tan enorme que tú nos concedes de ser tuyos y por tanto, como hemos cantado, de ser esa morada permanente de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nuestro corazón, una palabra que resulta ser nuestro sustento, nuestro alimento, y por ello te damos la gloria y la honra en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, me agrada mucho que hemos cantado acerca de nuestro Dios que es grande y verdaderamente lo es. No hay alguien, no hay otro Dios semejante a Él. Y hoy quiero detenerme un poco para hablar con ustedes acerca de una cualidad, un atributo de nuestro Dios como es la sabiduría. Y fíjese que si nosotros buscamos el concepto de sabiduría en algún diccionario, encontraremos algo como esto: es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Este es el concepto que los seres humanos tenemos de lo que es la sabiduría. Conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Sin embargo, qué hermoso es poder observar que nuestro Dios es sabio y que de Él viene todo el conocimiento, toda la inteligencia, y que Él no tuvo que estudiar para adquirir nada de esto. Él lo posee porque Él es Dios. Y dice la Escritura algo muy hermoso: Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y también la Escritura nos deja saber que la sabiduría de Dios es multiforme, es decir, que se manifiesta en formas muy variadas, que es abundante, pero también es diversa. Y bueno, yo quiero comentarles hoy acerca de la sabiduría de Dios expresada a través de tres cosas o de tres personas. La primera es a través de su creación. Y dice la palabra de Dios: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra, o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? Usted que está en su casa puede dar respuesta a estas preguntas y decir con toda certeza: nadie sabe lo suficiente para instruir al Espíritu de Dios. El Señor nunca ha necesitado el consejo absolutamente de nadie, porque Él es toda sabiduría. Y esta sabiduría inmensa de Dios está expresada en su creación. Solamente observe usted a su alrededor y podemos mirar cómo los planetas funcionan de una manera perfecta, sincronizada. Podemos mirar cómo Dios le puso un límite al agua del mar. Podemos mirar en el cielo, en las estrellas. Podemos mirar la diversidad que Dios creó en los animales, en los diferentes climas, en los diferentes ecosistemas. Es una maravilla observar la creación de Dios.
Solamente nuestro Dios, que es tan sabio, pudo hacer algo como esto, lleno de perfección y de hermosura. Y dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dice también la palabra: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y si usted recuerda la historia que se nos narra en el libro de Job, este hombre, que era un varón justo, perfecto desde la perspectiva de Dios, un hombre íntegro, apartado del mal, y que Dios tenía un propósito muy específico en su vida, Job acepta con humildad los designios de Dios. Y cuando en un inicio de este trato de Dios en la vida de Job, lo pierde todo, Job adora a Dios, Job reconoce que Dios tiene la autoridad de dar como de quitar, y que su nombre siempre debe de ser glorificado. Y de hecho así es. Pero más adelante observamos que Job enferma, y entonces a lo largo de esta enfermedad tan difícil que él tuvo que soportar, no sabemos cuánto tiempo, en cuanto van transcurriendo tal vez los meses, él comienza a desesperarse, y entonces él realmente no entiende. Su inteligencia o su sabiduría no le da, su capacidad no alcanza para entender qué es lo que está pasando, por qué Dios le ha permitido que esté atravesando una situación tan adversa, qué hizo de mal. Realmente para ese momento el entendimiento era que a los buenos siempre les tenía que ir bien y a los malos mal. Y entonces Job revisaba su vida con toda honestidad y decía: no sé, o sea, ¿cómo quisiera que Dios bajara y que estuviera frente a mí y que Él pudiera darme una explicación de esto? Y él le decía a Dios: si yo pequé, pues házmelo saber y me arrepiento y enmiendo mi conducta, pero ven, o sea, no te encubras. Y Dios escucha pacientemente los argumentos, las quejas, los reclamos, los cuestionamientos de Job, como muchas veces ha escuchado los nuestros, con paciencia. En su sabiduría entiende que nosotros somos pequeños. En su sabiduría comprende que nosotros somos tomados del polvo y que jamás nuestros pensamientos estarán a la altura de los suyos. Entonces por eso Dios es paciente, es misericordioso con los seres humanos. Pero cuando Dios se acerca a Job y le dice: ahora sí, ya te escuché mucho, ya argumentaste demasiado, y todo lo que has intentado hacer este tiempo es justificarte. Y yo le digo algo: por muy justos que seamos los seres humanos, nuestra justicia nunca va a alcanzar para satisfacer la santidad de Dios. Y entonces Dios le hace una serie de preguntitas a Job que, por supuesto, él no va a poder responder. Y es precisamente, creo que en el libro de Job, donde se deja por sentado con mayor frecuencia la sabiduría de Dios. Mire, algunas expresiones como estas. Dice el libro de Job: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? También lanza otra pregunta: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Y también dice el libro de Job: la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios, y el consejo y el entendimiento le pertenecen.
Así que Dios es absolutamente sabio. Y claro que cuando Dios confronta a Job con esta serie de preguntas que él, por cierto, no puede responder, se da cuenta y se avergüenza delante de la presencia de Dios y dice, es que sabes, yo pensé que te conocía, pero me doy cuenta que solamente había escuchado de ti, pero ahora parece que mis ojos te miran. Ahora parece que el velo se ha corrido y yo puedo darme cuenta con mis propios ojos cuán grande y cuán sabio eres tú. Y miren, por supuesto que es algo maravilloso. Solamente le invito a usted a que pensemos por un momento en lo que es el cuerpo humano. Imagínense, dicen que posee más de 50 billones de células. Estas se agrupan y forman tejidos. Estos tejidos se organizan y dan lugar justamente a los órganos. Ahora, el cuerpo de los seres humanos está formado básicamente por 21 órganos, como nuestro cerebro, los riñones, los oídos, los ojos, y ahí usted vea, ¿no? Los músculos, la piel, el estómago. Ahora, en el cuerpo de los seres humanos también existen básicamente o primordialmente 8 aparatos o sistemas, como el locomotor que abarca nuestros músculos y el esqueleto, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el circulatorio, el endocrino, el nervioso, el reproductor. Y cuando llegamos a la edad adulta tenemos 206 huesos. Todo nuestro cuerpo es una verdadera maravilla. Lo que Dios ha formado en cada ser humano que se gesta ahí y que tiene inicio esta maravilla en la unión de 2 células nada más, y se va formando todo de una manera tan majestuosa, tan perfecta, tan exacta, tan completa, porque viene de un Dios absolutamente sabio. Y entonces usted y yo, con solo observar un poco nuestro cuerpo, con solo meditar eso, podemos darnos cuenta que nuestro Creador, que es Dios, es absolutamente sabio. Por eso el libro de Job describe la creación de Dios como las maravillas del perfecto en sabiduría. Y efectivamente, yo estoy segura que tanto usted como yo somos partes de esas maravillas que Dios ha creado, porque Él es el perfecto en sabiduría. Dios expresando su sabiduría a través de la creación, pero también expresa su sabiduría a través de su hermosísimo Hijo Jesucristo. Y el profeta Isaías escribe y dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, ¿sí? Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Esto se habla cientos de años antes que naciera el Señor Jesús. Pero cuando ya nace, dice la Escritura, una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Esto es hermoso. Jesús es llevado al templo
ahí es presentado al Señor, también primeramente había sido circuncidado, todo lo que la ley mandaba, sus padres terrenales lo cumplieron. Pero es importante darnos cuenta que esta palabra que había sido anunciada por medio del profeta Isaías se comienza a cumplir en la vida de Jesucristo. Y él entonces dice, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Pero tiempo después, en cuanto él va creciendo de esta manera, dice la Escritura que a la edad de 12 años es llevado al templo y entonces viajaban en caravanas y él está en el templo, está haciendo preguntas, pero es momento de regresar. Y yo creo que él está tan entusiasmado que ni cuenta se da, la gente comienza a regresar. José y María creen que él va con algún pariente y empiezan a preguntar y se dan cuenta que él no ha regresado. Y entonces ya un tanto preocupados comienzan a buscar y regresan, y dice la Escritura que ahí 3 días después por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Jesús tenía la sabiduría de Dios. Jesús crecía, también dice la Escritura, en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y cuando llega el momento de iniciar su ministerio, se hace visible en ese momento, cuando él es bautizado, se hace visible que el Espíritu Santo desciende sobre de él, porque era una señal de la que Dios le había hablado a Juan el Bautista. Pero lo cierto es que a lo largo de su vida Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, por eso mostraba esta sabiduría, por eso sorprendía a los maestros religiosos, aunque su edad era muy temprana. Por eso sus respuestas y sus preguntas los dejaban sorprendidos. Y nosotros miramos que a lo largo de su ministerio sus enseñanzas estaban llenas de sabiduría. Y dice la Escritura, Jesús el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados, preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y es que la sabiduría que Jesús manifestaba no era humana, venía de Dios, venía de su relación íntima y profunda con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo la fuente de esa sabiduría. Por eso desde que escribe el profeta Isaías dice, va a venir sobre de él el Espíritu del Señor y entonces va a manifestar de esta manera en un espíritu de sabiduría, de conocimiento, y esto es algo muy importante. La fuente de la sabiduría es el Espíritu de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta que la gente se asombraba porque Jesús no tenía una enseñanza a los pies de un religioso, sino él aprendió directamente del Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso la gente se quedaba sorprendida. Y nosotros podemos darnos cuenta que a lo largo de su ministerio, estos personajes, muchos de los religiosos, escribas, fariseos, saduceos, de pronto le hacían preguntas muy difíciles y muy tramposas. Ellos eran también muy inteligentes y para la gente eran muy sabios. Así los catalogaba la gente. Y entonces ellos siempre estaban listos a lo largo del ministerio de Jesús con un corazón lleno de envidia, porque las multitudes seguían a Cristo.
querían escuchar las enseñanzas que salían de su boca. Y estos intentaban siempre demeritar sus enseñanzas, demeritar su actuar, sus milagros, su poder. Buscaban siempre un error para desprestigiarlo, pero por supuesto nunca lo encontraban. Estos hombres se dedicaron en el ministerio de Jesús a hacer críticas muy severas, porque decían, miren, ¿con quién se junta? Con puro pecador, qué horror, ha de estar totalmente contaminado. Y Jesús, con mucha sencillez, pero lleno de sabiduría del cielo, les dice, efectivamente, necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y claro que ellos se quedaban siempre trinando de coraje, porque por más que planificaban sus estrategias para hacerlo caer, jamás pudieron. Ahora, en una ocasión ellos, empleando esa sabiduría humana, esa sabiduría que encontramos en el concepto de un inicio, que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Ellos eran expertos en la ley, ellos eran eruditos, ellos tenían mucho conocimiento, pero en realidad no sabían nada acerca de Dios, no lo conocían en una relación verdadera, no tenían su corazón. Jesús sí. Y en una ocasión recordamos que le hacen una pregunta muy tramposa y se acercan y dice la Escritura con toda claridad que, fingiendo una buena intención, le dicen, maestro, sabemos que tú eres muy sabio y a ver, nada más que estamos en un dilema, mira, no sabemos y tú enséñanos, ¿es correcto, es lícito darle tributo al César o no? Pero esta era una pregunta que ellos habían fraguado para que Jesús no tuviera ninguna escapatoria, para que Jesús no tuviera opción, para que contestara de una o de otra manera posible, él fuera aplastado. Pero ellos no sabían que la sabiduría celestial estaba en la vida de Jesús. Y entonces, queriendo ponerle tropiezo, le hacen esta pregunta, pero nosotros conocemos la respuesta sabia de Jesús. Él simplemente les dice, a ver, ¿por qué me tientan? Porque quieren ponerme una trampa. Muéstrenme la moneda. ¿De quién es esta inscripción? ¿A quién pertenecen este título y la imagen que están grabados en la moneda? Y ellos contestaron, al César. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y dice, así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Entonces, imagínense, pobres hombres, le voy a decir algo. Existen dos clases de sabiduría, ahorita la vamos a ver más adelante, la sabiduría humana y la sabiduría divina. Es imposible que compitan. La sabiduría de Dios siempre es excelsa y siempre será superior. Y Jesús entonces todo el tiempo manifiesta esta sabiduría que viene de parte de Dios. La manifestó al vencer a Satanás, cuando Satanás quiso torcer la interpretación de las Escrituras para hacerlo caer en la tentación. Jesús, lleno de sabiduría y lleno del poder del Espíritu Santo, aplicó correctamente la palabra de Dios y venció al diablo. Jesús manifestó la sabiduría de Dios a través de su conducta intachable. En una ocasión, confrontando a sus adversarios, les dijo claramente, ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? Y todos tuvieron que callar, porque nadie podía decir algo incorrecto acerca de Jesús. Mostró sabiduría en sus palabras llenas de gracia y de verdad.
porque aunque lo criticaban, cuando él decía, por ejemplo, al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y hubo ahí una murmuración y lo estaban criticando, él dijo, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Para que sepan que tengo autoridad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante sucedió ese milagro. Mostró su sabiduría al dar y dejarnos enseñanzas totalmente claras y directas, porque Él nunca nos encubrió el costo que representa ser sus discípulos. Fue claro. Mostró sabiduría también en los momentos oportunos para actuar. Él no se dejaba guiar por lo que veía físicamente. Él no se dejaba guiar, dice el profeta Isaías, no se va a dejar guiar por rumores, porque Él va a tener el Espíritu Santo llenándolo de sabiduría. Y por ejemplo, Él sabía siempre el momento indicado para actuar. Dice la Escritura que aquella familia de Betania que eran amigos de Jesús, el hermano llamado Lázaro cae enfermo y las hermanas mandan mensaje a Jesús para decir, tu amigo al que amas está enfermo. Es decir, no te me tardes, porque ellas sabían que si Jesús llegaba, el asunto estaba resuelto. No importa qué tipo de enfermedad, qué tan grave estaba Lázaro, ellas tenían toda la confianza que si Jesús llegaba, lo sanaría. Pero Jesús, lleno de sabiduría, entendió que no era el plan divino sanarlo, sino regresarle la vida después de 4 días, y esto fue algo para la gloria de Dios. Mostró sabiduría también en sus oraciones, y podemos recordar aquel momento en que él está en Getsemaní ya con mucha agonía y le dice al Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios es sabio, es cuando tenemos la capacidad de someter completamente nuestra voluntad a Él. Bueno, el Hijo amado Jesucristo mostró la sabiduría de Dios a lo largo de todo su ministerio, que culminó en una cruz, en una muerte de cruz, y aún allí mostró una enorme sabiduría, porque antes de entregar el Espíritu, antes de expirar, dice la Escritura que Él volteó y le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué expresión tan llena de sabiduría, qué entendimiento el de Jesús, reconocer que no había ningún lugar seguro excepto las manos del Padre para depositar ahí su ser, ¿verdad? Y claro, con cuánta razón el apóstol Pablo en su carta a los Corintios declara, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro que sí, la mayor expresión de la sabiduría de Dios sin duda es su amado Hijo Jesucristo. Pero también esta sabiduría de Dios está expresada por medio de la iglesia, de su iglesia. Y de la misma manera en que Jesús dependió del Espíritu Santo para tener esa sabiduría bajo toda situación, nosotros como iglesia necesitamos depender de Él. Jesús en un momento de su ministerio le advierte a sus discípulos y les dice lo siguiente, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos no tenían una preparación extraordinaria, ellos no tenían ni siquiera un estilo de habla como para pararse con autoridad ante reyes, ante gobernadores, pero Jesús les dice, ni se preocupen, no se asusten, no se amedrenten, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo va a hablar por su boca. Eso es sabiduría del cielo. Y nosotros podemos mirar a lo largo de la historia que se nos narra de la iglesia primitiva, cómo van expresando la sabiduría de parte de Dios. Por ejemplo, como cuando Pedro y Juan levantan a aquel hombre que había estado lisiado de los pies por mucho tiempo, y entonces dice la escritura que la gente comienza a reunirse y empiezan a reconocerlo, y claro, se hizo un alboroto y un escándalo, porque este hombre, en cuanto fue sanado, no se quedó calladito, no dio las gracias y se regresó corriendo a su casa, sino entró al templo, dice la escritura, saltando, gritando, seguramente glorificando a Dios, y la gente dijo, ¿qué pasó aquí? Pero aquellos religiosos celosos no fueron exclusivos del ministerio de Jesús. Ahora, cuando ya la iglesia está en función, ahí están también, ahí están todo el tiempo. Y se empieza a reunir gran multitud de personas, empieza seguramente a correr la voz de lo que ha sucedido, de ese portento, y se empiezan a reunir, y Pedro, lleno de sabiduría de Dios, aprovecha bien ese momento, y entonces les dice, ¿pero por qué nos miran a nosotros? Pues nosotros no es que seamos muy buenos, ni el poder viene de nosotros, sino que ha sido en el nombre de Jesucristo que este hombre ha recibido su sanidad. Y sí, este Jesucristo al que ustedes escucharon predicar, al que ustedes vieron sanar, pero al que también de manera injusta lo mataron, lo llevaron a la cruz, y seguramente lo hicieron por ignorancia, pero ¿saben qué? Dios quiere que le hagan Señor de su vida, porque Él es Rey, y comienza a hablarles la palabra con sabiduría, de tal manera que dice la escritura que en esa ocasión 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, se convierten a Jesucristo. ¡Wow! Ahora, después de esto, los religiosos los arrestan y dicen, pues ¿qué vamos a hacer? Porque no hay algo de lo que realmente podamos acusarlos. Déjalos ahí que pasen la noche, que se asusten, y a la mañana siguiente intentan amedrentarlos y decirles, ¿saben qué? Les vamos a dar esta vez la oportunidad, se me van, pero les queda estrictamente prohibido estar alborotando y hablando en ese nombre de Jesús, y eso, nada de eso pueden hacer. Y ellos dan una respuesta llena de sabiduría de parte de Dios y les dicen, no, eso sí que no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sabiduría de Dios se hace presente en la iglesia ante la aparición de necesidades, como las viudas que hablan griego dicen que se les está dando prioridad a las que hablan hebreo, entonces ¿qué se va a hacer aquí? Sabiduría de Dios en la respuesta de los apóstoles al decir, nosotros no podemos encargarnos de ese trabajo, nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios y dedicándonos a la oración, pero ¿hay solución? Sí, busquen de entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, a quienes se les pueda encomendar este trabajo, y se da una solución en medio de ese conflicto. Sabiduría de Dios. También de entre estos hombres justamente que se eligen está Esteban, y dice la escritura, cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaban, comenzaron a debatir con Esteban. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Espíritu está con mayúscula.
porque esa sabiduría no la había adquirido con la experiencia, no la había adquirido por el conocimiento o por estudiar demasiado. No, esa sabiduría venía de esa relación perfecta que tenía con el Espíritu de Dios. Por eso, aunque querían discutir y debatir, no podían resistir, no podían argumentar nada ante la sabiduría que por parte del Espíritu de Dios mostraba Esteban. Miramos también la sabiduría de Dios manifestada en la vida de Felipe, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le da indicaciones y va y se encuentra con ese eunuco, el cual está leyendo al profeta Isaías, pero no entiende nada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dice, júntate al carro. Y el carro pues está avanzando, el eunuco está leyendo. Y yo imagino a Felipe corriendo ahí a un lado, y a lo mejor este hombre ni cuenta se había dado porque las patas de los caballos hacen su ruido, ¿verdad? Y él está interesado, pero él ahí obedeciendo al Señor, diciéndole, oye, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? A lo mejor un poco agitadillo. Y entonces el eunuco se asombra y dice, ¿y cómo le voy a entender si nadie me lo explica? Detiene su carruaje, se sube Felipe y dice la Escritura, a partir de ese pasaje, a lo largo de la Escritura se va Felipe explicándole y llevándole al conocimiento del precioso Jesús, que era a quien se refería el pasaje. De manera que él abre su corazón a Cristo y llega un momento en que él mismo le dice a Felipe, oye, aquí hay agua, ¿puedes bautizarme? Y él dice, ¿crees con todo tu corazón? Creo, nada impide, vamos. Y le bautizó. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios manifestada en su iglesia. En medio de desacuerdos importantes como los gentiles tienen que circuncidarse o no. Y se lleva un caso tremendo ante el Concilio de Jerusalén y hay dos grupos, los judíos que dicen, no, sí se tienen que circuncidar y tienen que seguir la ley de Moisés y Pedro da su testimonio, comparte nuevamente su experiencia, Pablo, Bernabé están diciendo, es innecesario porque esto es por fe. Y el Espíritu Santo llena de sabiduría para llegar a un acuerdo, a una determinación, y dicen, no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles solamente que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Listo, ¿verdad? Y trae paz, la sabiduría del Espíritu Santo. Y quiero terminar diciéndoles que el Espíritu Santo, hablando por boca del apóstol Santiago, nos deja muy claro que hay una enorme diferencia entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría divina. Miren cómo escribe: si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Así que quien ocupa, hermanos, su sabiduría para dañar, para competir, para presumir, para sembrar discordias, para dividir al cuerpo de Cristo, no es de Dios. Aquellas personas que al platicar con ellas te hacen dudar de la fidelidad de Dios, aquellas personas que tuercen la interpretación de las Escrituras, aunque se hagan llamar cristianos, aunque vengan a una congregación, aunque se reúnan, no son hijos de Dios, sino son instrumentos de Satanás, y tenemos que tener mucho cuidado. Pues dice
la conclusión que escribe Santiago, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Porque la sabiduría humana, como está tomada de la experiencia humana justamente, entonces nos lleva a querer siempre ganar y a saber cómo la voy a aplastar y a saber cómo voy a estar por encima de ella y a saber cómo lo voy a superar y a saber cómo la voy a poner en ridículo y a saber cómo la voy a evidenciar. Eso es la sabiduría humana. Esa capacidad, ese conocimiento, esa experiencia empleada siempre para el mal. ¿Por qué cree que se le tengan que poner tantos candados a las tarjetas de crédito, por ejemplo? ¿Por qué cree que se le tengan que poner tantas marcas especiales a los billetes? ¿Por qué tantas cosas especiales a nuestra credencial para votar, la del INE? ¿Por qué? Pues porque la sabiduría humana siempre está trabajando para el mal, ¿verdad? Para dañar a otros, para falsificar, para duplicar, sin importar el daño que le hagan a la gente. Y también en la iglesia de Cristo hay personas que se infiltran y que quieren actuar con sabiduría humana, ganando fama, ganando el favor de los demás, ganando admiración, y jamás le van a dar la gloria a Cristo. Entonces, esa es la sabiduría humana, pero nosotros no necesitamos de ella, porque tenemos al Espíritu de Dios. Y el apóstol Santiago aclara y añade también, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y es siempre sincera. Esta clase de sabiduría, hermanos, es la que usted y yo necesitamos manifestar todo el tiempo. En medio de alguien que nos pide un consejo, es esta sabiduría, no es la experiencia humana lo que nos sirve, ni de lo que podemos echar mano, sino de la sabiduría que viene de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para estudiar la Escritura, para enseñarla de manera correcta, para interpretarla de una manera correcta. Y eso no puede hacerse de manera humana. Les voy a decir por qué. Porque la sabiduría humana y la divina se contraponen. Entonces, la sabiduría humana nos hace entender en un pasaje lo que queremos entender, no lo que el Espíritu de Dios dice. Pero la sabiduría de Dios nos abre el entendimiento, nos da luz y nos aclara cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios que está manifestada ahí en la Escritura. Necesitamos esa sabiduría también para solucionar los conflictos que se nos presentan todo el tiempo en el hogar, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos. Necesitamos echar mano de la sabiduría divina para salir bien librados y salir adelante dándole la gloria a nuestro Dios. Pero sobre todo, iglesia, escúchame, necesitamos la sabiduría de Dios para discernir cuál es su propósito en medio de situaciones adversas. Porque cuando esa sabiduría no está en nuestro corazón, cuando no dependemos del Espíritu de Dios, con facilidad reaccionamos mal en medio de la adversidad. Ya sea que nos derribemos, ya sea que digamos, no, pues para qué estoy siguiendo a Dios, me va peor. Ya sea que de pronto nos exaltemos, hablemos de más, golpeteemos, porque la sabiduría de Dios sujeta nuestra voluntad. La sabiduría de Dios excede todo lo que es humano porque es sobrenatural, viene de Él. La sabiduría de Dios se va a manifestar en aquellas vidas que le han dado el dominio de su ser al Espíritu Santo, solamente sobre de ellos. Y yo les digo, amada iglesia, si ustedes y yo
podemos hoy reconocer que nuestro Dios es sabio, absolutamente sabio, entonces nosotros podremos reconocer que Él tiene planes muy buenos, maravillosos para nosotros, de manera que no tendremos ningún problema en someternos por completo a su voluntad. No tendremos ningún problema en confiar en Él y esperar que Él sea el que llegue a nuestro auxilio. No tendremos en nuestra boca reclamos, ni cuestionamientos, ni inseguridades, ninguna de esas cosas, sino que al reconocer que nuestro Dios es sabio, entenderemos lo que dice la palabra de Dios. Sabemos, estamos seguros y convencidos que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. No importa cuál sea tu visión humana, el Espíritu de Dios, cuando nos llena de sabiduría, nos llevará a reconocer que todas las cosas que no suceden a los hijos de Dios nos van a ayudar para bien, porque Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Te voy a invitar que te pongas sobre tus pies ahí donde te encuentras. Mira, quiero decirte que la sabiduría de Dios en nuestra vida nos va a mantener siempre a salvo de cometer errores, de hacer locuras, de tomar decisiones erradas. Y nos va a dar la dirección correcta. Yo quisiera que hoy tú y yo pudiéramos animarnos a depender totalmente del Espíritu de Dios. Él sabe lo que es mejor. Él mira el futuro. Y es como pensar en aquellas personas que van a las alturas y se quieren arriesgar a saltar y aventarse en un paracaídas, ¿no? Es una experiencia hermosa, pero no son expertos. Y entonces, cuando tú quieres hacer algo como eso, ellos te deben de ofrecer una seguridad para que tú vivas esa experiencia. Y la seguridad que te ofrecen es que al vivir esto tú irás amarrado, literal, a una persona, a un instructor que sí es experto. Y entonces, aunque tú no sepas cómo jalarle y que el paracaídas se abra para que no te estampes en el suelo, Él sabe cómo hacerlo. Y aunque tú no sabes cómo moverte o qué dirección darle, Él sabe cómo hacerlo. Bueno, vamos a tomar esta figura y entender que tú y yo, que somos solamente pequeños seres humanos, somos estos seres inexpertos y que hoy Dios nos quiere llevar a sus alturas y que hoy el Señor quiere llevar a su iglesia a vivir de continuo cosas maravillosas, pero lo único que necesita es nuestra confianza. Y entonces dice Él: no vas solo, te amarro a mi espíritu. Y entonces vamos a lanzarnos, vamos juntos, no vas solo. Tú no eres experto, tú no eres tan inteligente, tú te sabes incapaz en muchas cosas, pero sabes, el que va contigo va por ti. El que va contigo te va a mantener a salvo. El que va contigo te va a guiar, te va a dar dirección. El que va contigo te va a llevar seguro a buen puerto. Entonces, cierra tus ojos. Y yo no sé si hoy tú quieras decirle: quiero amarrarme a ti, amado Espíritu de Dios.
Quiero atar mi vida a ti y depender no de mis capacidades, no de mi inteligencia, no de mi conocimiento, no de mis años, no de mi experiencia, no de mi estudio, no de mis talentos, de nada de eso, Señor, sino quiero aprender a depender de ti. Quiero que a partir de este día mi peregrinar en esta vida sea amarrado, literalmente amarrado a ti. Y quiero echar mano de tu sabiduría, quiero echar mano de tus recursos, quiero que tú seas el que me dirijas, el que me aconsejes, el que me ayudes, el que me sustentes en medio de las necesidades que yo enfrento y que a veces no sé cómo hacerlo. Él sí sabe. Él sí sabe. Y te digo algo, es justamente a nosotros, a la iglesia, a quien Dios eligió, dice la Escritura, para dar a conocer su multiforme sabiduría. Te invito a que entonemos esta alabanza que dice hoy: vengo a ti, a rendir mi corazón y a decirte, aquí está mi necesidad. ¿Sabes? También el apóstol Santiago escribe y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. No es problema, pídasela a Dios, porque Él es abundante y Él, sin decirte, ay, ¿cómo se te ocurre pedir sabiduría? No. Él desea darnos la iglesia. Él desea que la manifestemos en donde quiera que nos encontramos. Su sabiduría fluya, porque en nosotros fluye su Espíritu Santo. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Una vez más. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Amado Espíritu de Dios, deseamos que tu sabiduría repose en cada uno de nosotros como tu iglesia, como tu cuerpo, Jesús. Que la sabiduría celestial esté en cada uno de nosotros, de manera que ante el conflicto, Señor, ante lo inadvertido, ante lo que nos sorprende, Señor, tu sabiduría fluya. Que ante la necesidad tu sabiduría fluya. Que ante el conflicto tu sabiduría fluya.
que ante la oportunidad de tomar decisiones, tu sabiduría fluya en la vida de tu iglesia, Señor, para que tú seas honrado y glorificado en todas las cosas, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestras dudas, de nuestra incertidumbre, Señor, tu sabiduría fluya y aclare nuestro entendimiento y nos dé dirección y nos lleve a salvo para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, Iglesia de Dios.